Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en esta noche de actividades. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos. Un gusto poder escucharles a ustedes a través de este medio de comunicación que tarde a tarde nos permite estar interconectados en estos procesos académicos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentando en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Están en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en unidad 5 con el ciclo celular y de reproducción. Vamos a ver el tema número 3 que corresponden a los subtemas ciclo celular, la mitosis y citocinesis y la meiosis, correspondientes obviamente a este tema número 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente actividad? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, en una hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular. Ya les voy a ir explicando cuáles son más o menos los que ustedes pueden aplicar. La segunda dice, redacte un resumen con sus propias palabras sobre la subdivisión de la mitosis, la meiosis y la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Tienen que ir más o menos razonando en función de estas actividades, de estos temas que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Recuerden que ustedes deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Para ello deben cumplir con la rotulación de la hojita. Ya saben cómo es lo que tienen que cumplir, con todos los datos requeridos en dicha estructura. Luego que ustedes han desarrollado esto en la parte superior, la rotulación, a continuación ustedes desarrollan su tarea o el contenido de la tarea. En función del cuerpo de su tarea, deben ustedes revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema ciclo celular, mitosis, citocinesis y meiosis correspondientes a la semana número 3 de fecha 8 de julio del 2024. Esa tarea permite entregarse desde el 8 de julio, la fecha límite de entrega es el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Así es que deben estar pendientes en cuanto a estas actividades. Muchos de ustedes incluso me han llamado a decir que todavía me encuentro un poquito atrasado en función de la calificación de la unidad anterior, sobre todo. En esta semana, hasta el día sábado, yo ya les voy a calificar a todos toda la información que ustedes tienen, todas las tareas que ustedes tienen, a fin de que ustedes tengan toda su información en relación a las calificaciones de forma efectiva, de forma eficaz. Es que no se preocupen, estoy yo en esas actividades y ya me estoy desocupando de algunas obligaciones que tengo en función de mis actividades profesionales igual, y una vez que me desocupe de todos estos procesos, obviamente ya voy a tener mucho más tiempo para dedicar a todo este proceso de actividades. Pero no tengan duda, no tengan miedo, porque todos van a recibir su calificación, siempre y cuando obviamente que hayan subido las tareas a la plataforma.
Ustedes van a ser asignados la calificación que les corresponde. Ahora dirán, de pronto me van a decir o tendrán la inquietud de preguntarme qué pasa, pero si es que yo presenté ya hace algún tiempo y de pronto, qué sé yo, me va a calificar como tarea atrasada. No, en el sistema, ventajosamente el sistema tiene, el sistema es sumamente completo. Uh, el, el sistema le registra cuándo usted entró a la plataforma, cuándo subió usted una tarea, a qué hora subió, desde qué computadora, desde qué IP. El IP es la identificación personal de la computadora, es como el número de cédula que nosotros tenemos, es único y nos pertenece a cada uno, no puede haber un duplicado. Entonces, todos esos datos reflejan en la plataforma, así que no se preocupe. Y otra cosa que les había dicho, en función de ayudarles a cada uno de ustedes, yo no les reviso o yo no les bajo puntos por tareas atrasadas, pero sí les bajo puntos por tareas que estén mal presentadas, que no cumplan con los requerimientos que se les solicita, especialmente cuando ustedes no han leído y no aplican, por ejemplo, la rúbrica de calificaciones. Ahí, obviamente, yo les voy bajando puntos porque ustedes no hacen lo que se les solicita o hacen los deberes a mitades o no cumplen el desarrollo. Para ello ustedes tienen que leer la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con todos los requerimientos. Así es que de esa manera, obviamente, ustedes pueden alcanzar una nota bastante adecuada que les permita acceder al siguiente nivel. Eso en forma de aclaración. En esta semana yo ya me pongo al día. De hecho, que solo está a la unidad número 4, está pendiente de calificar. Hoy estamos en unidad número 5, todavía tengo un poco más de tiempo, pero vuelvo y repito, solo por estas actividades académicas personales que he tenido, obviamente ha estado mi tiempo a full, ha estado mi tiempo completo, pero poco a poco ya me sigo liberando de algunas actividades que tengo y ahí sí ya me dedico directamente a ustedes. Así es que una vez que se les ha proporcionado esta información, esta aclaración en cuanto a las actividades que ustedes de pronto están pendientes, obviamente iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al tema de desarrollo de la presente clase. Iniciamos con el ciclo celular y de reproducción de nuestra celulita, de la unidad mínima que obviamente origina la vida, que nos da la estructura vital a cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar con el ciclo celular. ¿A qué llamamos ciclo celular? Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula, desde que ésta se origina hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. Todo depende del tipo de célula. El ciclo celular consta de dos fases fundamentales que son las siguientes. La primera es la interfase celular. Esta es la primera etapa y vamos a ver en qué consiste esta primera etapa de interfase celular. Y luego tenemos la división celular. Estas son las dos fases fundamentales en cuanto al ciclo celular se refiere. Cuando hablamos de la interfase celular, este es el periodo más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. Eso quiere decir que se van relacionando con otras células que cumplen funciones similares. Ese es el proceso de relación que tienen las células. La nutrición, obviamente, la alimentación. En cuanto a la división celular, dicho de otra manera, es el proceso de reproducción de la célula. Por ende, es el periodo más corto. Durante la división celular, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Se va reproduciendo la célula. ¿Cómo se reproduce la célula? Básicamente la célula se divide. Prácticamente su estructura, su cuerpo, va dividiéndose de forma equitativa hasta formar una nueva célula y eso nosotros ya lo vamos a ver en cuanto a al ciclo de reproducción celular. En cuanto a la interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Eso quiere decir es bastante. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo dos procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2.
En relación a la etapa G1, se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo en esa etapa. Eso quiere decir que no tiene los nutrientes suficientes para poder continuar desarrollándose. En la etapa S, esta etapa es la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que éste empieza a duplicarse. También se duplican los centriolos en las células de los animales. En cuanto a la etapa G2, la célula acumula energía en formato ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato para efectuar la división, para proceder a desarrollar la reproducción de la célula. Hacia el final de esta etapa empieza a hacerse visible los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo justamente en esta etapa, en este periodo que es el G2. Aquí nosotros podemos ver entonces las tres etapas en cuanto a la división, a la interfase celular, como son la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver cada una de estas etapas que se han ido explicando en relación al esquema del ciclo celular y la duración de un ciclo de 20 horas aproximadamente que se desarrolla todo este proceso, donde inicia prácticamente las diferentes etapas, donde se desarrollan la interfase celular y cómo van desarrollándose en cada una de ellas de acuerdo al tiempo que requieren para dividirse, esto es alrededor de 20 horas. En cuanto a la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a su progenitora, eso quiere decir a la célula madre. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular. Esto es el aumento del número de células de un tejido, es lo que hace obviamente este mecanismo. En las células procariotas, la división celular es un proceso mucho más sencillo. Ello se debe a que en las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear totalmente definida. Dentro de estas características distinguimos en la división celular dos procesos específicos, como son la mitosis y también la citocinesis. Entonces ya saben en dónde se distingue o en qué etapa se distingue este proceso. Entonces, el desarrollo justamente de estas dos etapas, que son la mitosis y también la citocinesis. Vamos a ver a continuación justamente estas etapas en relación a la mitosis y a la citocinesis. La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la separación entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de una célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en 4 etapas. Las etapas en las cuales está constituida la división de la mitosis es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas son las 4 etapas en las cuales está determinada la mitosis. A continuación vamos a ver en el siguiente gráfico cuáles son las características de cada una de ellas. Y aquí nosotros obviamente tenemos en la primera etapa de la mitosis vamos a ver cómo está constituida y la mitosis en la primera etapa tenemos la profase. Y la profase es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios. En primer lugar, se hace visible los cromosomas. En segunda etapa se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el núcleo.
En la tercera etapa, o la tercera característica, en el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares lo denominamos uso mitótico. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Es una característica también particular dentro de esta fase. Entonces tenemos en la primera etapa la profase. Pasamos a la siguiente, que es la metafase. En esta etapa observamos los siguientes cambios. En la primera etapa, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. Otra de las características, que es el uso mitótico, está completamente formado. A continuación, los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero a las fibras del uso mitótico. Eso en cuanto a la metafase. En cuanto a la anafase, es la etapa más rápida de la mitosis. Podemos apreciar los siguientes cambios dentro de esta etapa. En la primera, las fibras del uso mitótico unidos a los cromosomas empiezan a asociarse. La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia el extremo o polos de la célula y todo lo hacen a la misma velocidad en el mismo tiempo. Eso en cuanto a la anafase. Y a continuación, y por último, tenemos dentro de la etapa de la mitosis, tenemos la telofase. La telofase es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase llegan a los polos de la célula. Se regenera la envoltura nuclear. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que formaban el uso mitótico. La estructura del ADN pasa de cromosoma a cromatina. Y por último aparece el nucleolo dentro de cada núcleo. Y de esa manera, obviamente, termina la etapa en relación a la mitosis. En cuanto a la citocinesis, tenemos las siguientes etapas. Tenemos la citocinesis, tenemos las células en relación a las células animales y también a las células vegetales. En cuanto a la citocinesis, es la división y la reparación del citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y en las células vegetales. En relación a las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, obviamente obtenemos dos células hijas de tamaño similar. En cambio, en la célula vegetal, las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea. La división de citoplasma se da a partir de una vesícula de membrana especial que van separándose en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos pragmaspatos. Los pragmaspatos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células hijas y de esa manera obviamente la célula vegetal obviamente se procede a multiplicarse. Esa es la reproducción en cuanto a la célula vegetal. Obviamente es diferente, pese a que en la clase anterior nosotros ya habíamos visto, en una de las clases anteriores nosotros ya habíamos visto en cuanto a las estructuras tanto de la célula vegetal como de la célula animal. La célula vegetal y la célula animal tienen componentes que son similares, obviamente, pero otras características que los hacen totalmente diferentes y obviamente son bien marcadas. Dentro de ellas, por ejemplo, la estructura celular. La estructura celular, obviamente, en relación a la célula vegetal, es totalmente rígida. Por eso les da prácticamente la estructura rígida que normalmente tienen, por ejemplo, los árboles.
Entonces, en cambio, la célula animal no posee ese tipo de características. Otro tipo de características de las células vegetales es que prácticamente tienen el citoplasma y obviamente este componente es el que les hace prácticamente diferentes, obviamente, a las células animales. Aquí nosotros hemos podido ver las dos etapas fundamentales en cuanto a la mitosis, que es prácticamente la nutrición y la relación de las células, y también hemos visto la citocinesis, que prácticamente es la reproducción que se da o que produce las células para poder multiplicarse. En relación a la meiosis, es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de, obviamente aquí también tiene una profase, una metafase, una anafase y también una telofase. Se diferencian por los números, obviamente el número 1 y también el número 2 en romanos. Esa es la característica fundamental que ha determinado las ciencias naturales para poder determinar, obviamente, la división de la meiosis y poder identificarles de manera precisa. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con dos cromosomas diploides. Y después de dos divisiones celulares consecutivas, se obtiene 4 células con N cromosomas. Eso quiere decir con un número N de cromosomas que obviamente tienen la característica de haploides, obviamente cada una de estas células. En cuanto a la división meiótica de primera etapa, se parte de una célula diploide con la que el ADN ya se ha duplicado. Y aquí nosotros podemos observar y vamos a ir viendo cada una de ellas. En la profase, etapa 1, cuando la célula se encuentra en profase 1, observamos los siguientes cambios. Los primeros, los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares. Es casi similar al anterior. Comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos. Los cromosomas resultantes se llaman tétradas por estar formados por 4 cromatinas y se intercambian fragmentos de ADN, que es la recombinación genética de crossing over, que se lo denomina dentro de ciencias naturales. En la en la metafase 1, por el contrario, cuando la célula se encuentra en metafase 1, observamos los siguientes cambios. Los primeros, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. En el centro de la célula encontramos alineamientos de cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo, eso quiere decir con sus características similares. En cuanto a la anafase de etapa 1, cuando la célula se encuentra en fase 1, observamos los siguientes cambios. Las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Eso quiere decir se separa la tétrada. Esos son en cuanto a las características en cuanto a la profase 1, metafase 1 y anafase 1. Vamos a ver en relación a la telofase 1. Cuando la célula se encuentra en telofase 1, observamos los siguientes cambios. Los cromosomas, cada uno de los dos cromátidas, ligan a los polos celulares. Se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas. Al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de la cromatina y a continuación se da la citocinesis, que genera dos células hijas similares y una interfase. Después de esta tiene lugar la división meiótica 2, que nosotros estaremos viendo y analizando más adelante. En cuanto a la división meiótica 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de dos células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja de dos cromatídas. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las dos divisiones meióticas son 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula inicial o de la célula madre.
Esas son las características y las estructuras que nosotros vamos a ver a continuación. Estas estructuras que nosotros podemos ver, el proceso de división, el proceso de relación, el proceso de alimentación que se van desarrollando en cada una de estas fases, es posible este conocimiento gracias al estudio, gracias a la aplicación del microscopio. A través del microscopio nosotros podemos ver, por ejemplo, ustedes tienen al lado derecho de sus pantallas, ustedes pueden ver cada una de las estructuras de las células en cada una de las fases. En la anafase, en la telofase, en la metafase, en la profase, cómo se van desarrollando y cómo obviamente ustedes pueden observar cómo se van desarrollando, cómo se van reproduciendo las células. Prácticamente es un proceso de estrangulamiento. Les hago una relación. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes inflan un globo de carnaval, las bombitas de carnaval, ¿no es cierto? No lo inflan muy grande. Hay otros tipos de bombas que les permiten hacer nudos, que les permiten dar formas de diferentes animales, de perritos, de jirafas y una serie de cosas que las personas con bastante habilidad pueden hacer este tipo de figuras con los globitos. Más o menos la división celular es similar a tener ese globito no muy inflado. Tenemos un globo general en primera etapa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente lo cogemos y lo tratamos por la mitad de dividir, ¿no es cierto? Y lo vamos estrangulando, los vamos dando vueltas hasta tener dos globitos del mismo tamaño. Obviamente, ¿de dónde parte? Del primer globo grande. Casi similar a eso es el proceso de reproducción celular. Este proceso de reproducción celular prácticamente es el estrangulamiento de una célula madre, la cual obviamente va dividiendo toda su estructura interna, todos sus cromosomas, todo el contenido del ADN, del ARN, todos los componentes que tienen internos, los va dividiendo en formas secuenciales idénticas, eso quiere decir en la misma proporción, tanto para la primera célula como para la segunda célula. Entonces, de esa manera prácticamente se van generando hasta obviamente separarse la célula que obviamente se generó. Y de esa manera, obviamente, la célula hija va a tener la misma estructura, va a tener los mismos componentes, obviamente, que su célula madre, que la célula de la cual obviamente se originó. Casi similar a eso, al estrangulamiento del globito de carnaval, es más o menos cómo se va desarrollando y se va multiplicando las células. Nosotros en nuestro cuerpo humano, normalmente a diario perdemos miles de células, ya sea por efectos del exterior, del ambiente, por los rayos solares, especialmente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos delicada nuestra piel. Si nos coge demasiado fuerte el sol, ¿qué es lo que pasa? Nos inflamamos, empieza a quemarse y luego en nuestro rostro, nuestra piel, donde nos haya cogido el sol, empieza a pelarse, ¿no es cierto? Prácticamente esas carachitas que ustedes ven que salen, prácticamente esos son células muertas, células que por obvias circunstancias obviamente murieron por efectos del sol, por ejemplo. Entonces, inmediatamente no es que se mueren y ahí quedan, sino tienen que ser repuestas inmediatamente. Nuestro cuerpo, nuestro organismo está reponiendo, está multiplicándose, justamente aplicando todas estas fases, todas las estructuras celulares para poder generar nuevas células. En cuanto a la división celular, prácticamente este es el proceso mediante el cual nuestro organismo va reemplazando las células que diariamente van muriendo en nuestro organismo, van muriendo en nuestro cuerpo por diferentes eventos, sean estos internos o también pueden ser externos. Entonces, ese es prácticamente el fenómeno hermoso de la vida, que prácticamente, obviamente, nuestro cuerpo, y no solamente nosotros como seres humanos, sino los animales, todas las estructuras vivientes que están considerados como organismos vivos, desarrollan para poder, obviamente, sobrevivir, para poder, obviamente, continuar con vida. Si nosotros analizamos desde el punto de vista vegetal, cuando ustedes, por ejemplo, podan un árbol, prácticamente las ramas que ustedes cortan son las células que van muriendo y se van perdiendo, pero el árbol no, o la planta que ustedes podaron no muere, sino empieza obviamente a regenerarse, ¿no es cierto? Empieza a generar nuevas ramas. Justamente ese es el proceso de reproducción celular que nosotros hemos acabado de ver en esta noche.
De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final del proceso educativo de esta noche. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes esta hora de clase y les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, un feliz resto de semana, una feliz noche. Gracias, Lisa. Muchas gracias, Excelente licenciado. Gracias, licenciado. Cuídense. Hasta luego. Pues